Saludos a todos y todas. Hoy tenemos un tema un poquito curioso del cual vamos a tratar, y es que vemos que cuando muere un ser querido o alguien, pues los familiares organizan unos eventos de 9 días, eh, seguido muy estrictamente, muy literalmente por los hermanos católicos. Mientras que los evangélicos se dividen en dos grupos, uno que entonces hacen también 9 servicios religiosos y otros que deciden solamente hacerle uno al noveno día o una semana después, a lo que le llaman memorial. Vamos a analizar el origen de esta práctica en América Latina y por qué nosotros vemos que esto pasa tan frecuentemente. Así que el tema sería el origen de los rezos o de los 9 días de rezos. El origen de los 9 días de rezos sería el tema de del día de hoy. La bibliografía que nosotros sugerimos sería Arias, Religión y Sincretismo en América Latina, Editorial Universitaria 2016. Pueden buscar a Boff, año 2001, El cuidado esencial, ética del humano, compasión por la tierra. 3. González, JL, 2014, Historia del cristianismo. Otra obra es Marsal, año 2002, La religión en los Andes, visión histórica y contemporánea, Fondo de Cultura Económica. Y finalmente a segundo, JL, año 1985, Liberación de la teología. Son las citas bibliográficas o las fuentes bibliográficas, perdón, que hemos usado para poder desarrollar el tema de este día. Descripción del video. ¿Por qué se realizan 9 días de rezos por los difuntos en América Latina? ¿Cuál es el origen de esta tradición y cómo ha sido adoptada y adaptada por católicos y evangélicos? En este video exploramos el trasfondo histórico, cultural y religioso de esta práctica desde sus raíces prehispánicas incluso y cristianas hasta su significado actual en nuestras comunidades. Este es la descripción en sentido general del video. Orígenes históricos y religiosos. Influencias prehispánicas. En muchas culturas indígenas de América Latina existían prácticas rituales para honrar a los muertos. Estas incluían ceremonias que marcaban el paso del alma al más allá en ciertos periodos de tiempo, como los 9 días o los 40 días. Influencia cristiana y medieval. La tradición de rezar durante 9 días proviene de las novenas cristianas, una práctica introducida por la Iglesia Católica durante la época medieval, es decir, durante la Edad Media. Las novenas simbolizan un periodo de oración intensa que remite, de acuerdo a los hermanos católicos, a los 9 días que los apóstoles y la Virgen María, de acuerdo a los hermanos católicos, oraron entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Sincretismo religioso. Vamos a hablar sobre el sincretismo religioso. En América Latina, estas prácticas indígenas y cristianas se fusionaron, dando lugar a las actuales novenas por los difuntos, marcadas por un sentido de devoción y acompañamiento espiritual para el alma del fallecido. Significado de los 9 días. Para el catolicismo, los 9 días representan un periodo simbólico de intercesión para que el alma del fallecido alcance la purificación en el purgatorio. Claro, ya el concepto de purgatorio para los hermanos católicos, al menos la teología moderna católica, ya han dejado, entienden que hay un anacronismo con lo del purgatorio y ya los teólogos católicos han ido abandonando esta doctrina, aunque todavía persiste en los niveles medio y bajo
académico dentro de la Iglesia Católica, siendo todavía seguida por los fieles católicos que no tienen ese gran conocimiento teológico. Así que todavía persiste esta práctica. En muchas comunidades, el noveno día es un momento especial donde se considera que el alma ha completado su transición hacia el descanso eterno. Algunos estudios sugieren que los 9 días pueden simbolizar un ciclo de renovación y preparación espiritual profundamente arraigado en las cosmovisiones indígenas y católicas. 3. Adopción por comunidades evangélicas, es decir, no solamente a los hermanos católicos, sino que hay un grupo de iglesias evangélicas que también han adoptado esta práctica, pero adaptándola a un enfoque bíblico. En lugar de rezos por el alma, celebran un culto memorial que se centra en recordar la vida del fallecido, consolar a los familiares y proclamar la esperanza de la resurrección según la fe cristiana. Otras comunidades evangélicas rechazan esta práctica por considerarla una tradición puramente católica o una desviación de las enseñanzas bíblicas. Práctica en el contexto actual. En América Latina, estas tradiciones siguen siendo populares, especialmente en zonas rurales y entre familias devotas. Las novenas no solo tienen un carácter religioso, sino que también funcionan como un espacio comunitario para la unión familiar, el consuelo y el fortalecimiento de los lazos sociales. 5. Perspectivas bíblicas. En el cristianismo evangélico, la idea de orar por los muertos no tiene fundamento bíblico directo. Pasajes como Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, refuerzan la creencia de que después de la muerte, el destino eterno del alma ya está determinado. Sin embargo, el énfasis en consolar a los vivos y recordar la esperanza de la resurrección, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18, es central en los cultos memoriales. En conclusión, la práctica de los 9 días de rezos por los difuntos tiene raíces profundas en la historia y la espiritualidad de América Latina. Es un claro ejemplo del sincretismo religioso que caracteriza nuestra región, donde influencias indígenas, católicas y cristianas evangélicas se entrelazan para dar forma a rituales que aún hoy consuelan y unen a las comunidades. Más allá de las diferencias doctrinales, estas tradiciones reflejan el deseo humano universal de honrar la memoria de los seres queridos y buscar esperanza en la vida después de la muerte. Así que así es, en síntesis, el origen de esta práctica de tantos cientos de años o miles de años en América Latina, cuando un ser querido parte hacia otra dimensión, los rituales y las prácticas que hacemos. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos veremos en la próxima. Shalom, shalom.